Estudiantes, buenos días. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, Sí, Inge, Inge, buenos buenos días. días. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla, por favor, un segundito. Muy bien. Ahora sí, se puede ver la pantalla de la presentación de PowerPoint. Sí, Sí, ingeniero. genial, ingeniero. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a recordar un poquito lo de la anterior clase. Habíamos visto el concepto de sociedad, hemos discutido, hemos un poco debatido, hemos un poquito también explicado algunas características que parecen obvias, sin embargo, creo que lo hemos puntualizado de una manera más detallada, ¿no? Y la participación también usted ha sido muy valiosa para encontrar una definición un poco más exacta, sin embargo, considerando que esta palabra de sociedad es polisémica, decíamos, porque eh, no tiene una definición cerrada, sino que es una definición que puede variar de autor a autor, decíamos, ¿verdad? Posteriormente hemos visto lo que era ciencia, hemos iniciado con lo que era ciencia. Sinónimo ciencia es conocimiento. Y desde el punto de vista de los autores hemos ido revisando y hemos ido viendo de que si bien hay definiciones parecidas, todas comparten un principio general, que ciencia es un conjunto de conocimientos, la ciencia se traduce en este caso en principios y leyes generales, estudia la realidad, sin embargo, la ciencia no es absoluta, el conocimiento no es absoluto, porque la verdad como tal podemos indicar que es inalcanzable. Si bien podemos conceptualizar y podemos tener conocimiento que explique la realidad, esta va a ir variando, va a ir mutando o se va a ir perfeccionando a través de la metodología de la investigación científica, que es la manera de hacer ciencia, ¿verdad? Básicamente este esquema que aquí vamos a mostrar, decir que ciencia tiene el objeto de estudio que es la realidad misma, y cuyo contenido son teorías, leyes, incluso hipótesis, y para hacer ciencia su metodología es, en este caso, la metodología de investigación científica. Un poquito para entrar en detalle, históricamente, la cronología de la ciencia, podemos hablar ya desde el siglo VI antes de Cristo como el origen de la ciencia. Ahí tenemos a los grandes pensadores griegos. Y poco a poco este concepto de ciencia ha ido creciendo a medida de que ha pasado el tiempo. Y ha llegado, por ejemplo, del Renacimiento, siglos XIV y XVI, siglo XVII y XVIII, ha habido una llamada revolución científica, donde ha hecho cambios paradigmáticos tan importantes que el aporte hacia la generación de la ciencia ha sido impactante. Eso vamos a ver a continuación. Y obviamente la época contemporánea donde ya con el avance de la ciencia y las herramientas que permiten investigar, vale decir la tecnología, ha hecho pues de que realmente nuestra calidad de vida cambie radicalmente, ¿no? Desde la parte, diríamos, de comunicación, la parte médica, obviamente ya es algo que de seguro nos va a transformar como seres humanos y lo que se viene para adelante también es muy expectable, ¿no? Bien, un poquito para hablar en realidad de la gráfica anterior. El origen de la ciencia, los autores reconocen, ¿no?, de que a un principio los seres humanos estamos más vinculados con el misticismo. Hablábamos de dioses, hablábamos de la naturaleza. Evidentemente los fenómenos naturales eran vistos como eventos de los dioses. Sin embargo, de ahí han surgido los pensadores griegos, quienes, aparte de esto, han podido ya reflexionar y razonar acerca del universo. Es así que en el siglo IV, por ejemplo, la Academia de Platón, que es uno de los pensadores griegos más importantes, digamos que tomó en cuenta la metodología del razonamiento deductivo, que es una manera de reflexionar y hacer un pensamiento. La palabra deducción nos tiene que llamar la atención, más adelante le vamos a reafirmar, deducción. Y por contrapartida, la academia, en este caso el liceo de Aristóteles, primaba, dice, el razonamiento inductivo,
que es lo opuesto a lo deductivo. Los dos conceptos que vamos a remarcarlos y que sirven para hacer ciencia. Uno es la deducción, otro es la inducción. Ahorita vamos a aclarar las similitudes y las diferencias de esos conceptos, ¿sí? En definitiva, ya se ve que en aquel entonces se tenía ya pues maneras de razonar y maneras de generar pues ciencia. ¿Bien? Bien, sobre esta base es que en todo lo que sería el Renacimiento, la Edad Antigua, siglos XIV, XIII, XIV, XV, ya se comenzaba a estudiar lo que se llamaba la ciencia moderna, ya comenzaba los cimientos, las bases de esta ciencia. De ahí, por ejemplo, ya se buscaba la explicación científica a los fenómenos naturales, por ejemplo, buscar el porqué de las cosas, ¿no? Como también ya se iniciaba lo que era la experimentación, que es el pilar fundamental de la investigación, la experimentación, ¿sí? También se ha nacido o se ha cimentado las bases de la astronomía, que antiguamente se hablaba de astrología, ahora es astronomía, y también de la geografía, ¿no? De hecho, diríamos que el método científico o la manera de hacer ciencia ha nacido o fue desarrollada por Galileo en esta época. También Darwin ha aplicado también directamente esta metodología al hacer sus investigaciones a través de una serie de procesos lógicos de inducción y de deducción. Como ustedes conocen, Darwin es en este caso un científico de nombre a nivel mundial, ¿no? En la área de la biología. Bien, de ahí hacia adelante, ya los siglos XVII y XVIII, se llama la revolución científica. Ya se han hecho cambios importantes y significativos que han coadyuvado al crecimiento de la ciencia. En este entendido, podemos referirnos que la ciencia cualitativa, en este caso, que se basaba, en este caso, en la lógica experimental, en este caso, en este proceso de concepción de esos conceptos o criterios, fue fundamental, en este caso, personajes importantísimos de aquel entonces, como René Descartes, como Johannes Kepler y Francis Bacon. Yo creo que de estos pensadores, el más importante, Francis Bacon, el cual ha dado pie a que la ciencia pueda transformarse en sí misma y pueda avanzar. En un principio la ciencia, la investigación, ha ido avanzando a pasos inicialmente rápidos, posteriormente un poco se ha ido trancando, porque encontrar una solución, una fórmula genérica o general para todo es complicado, o sea, tiene su complejidad, mientras que ir al revés, ir a estudiar fenómenos particulares, pequeñitos, a través de experimentación, es la manera en la cual se ha podido aportar a hacer la mejora en la investigación y en este caso a hacer ciencia mucho más, de manera mucho más sencilla, más fácil. Y el principal aporte ha sido de Francis Bacon, que ahorita vamos a ver a continuación en cuanto a la ciencia experimental, ¿sí? Posteriormente, en el siglo XVIII, en este caso ya el avance en el conocimiento científico ha ido ya avanzando a pasos mucho más agigantados y ya como deducción a los pensadores de aquel entonces, se han tenido corrientes llamadas corrientes racionalistas y empiristas. La palabra empírico tiene que ver con el tema de experimentación, ¿no? Empirismo. Hablemos de este principal autor que les decía, principal aporte de Francis Bacon, este pensador filósofo inglés, que en el siglo XVI ha fundado la Escuela de la Ciencia Experimental. Básicamente su aporte está dado en que inicia la tradición de acumular datos o recabar datos de la observación y de la formulación de una hipótesis basados en la realidad objetiva y racional. Esta manera de hacer ciencia, vale decir, acumular los datos a través de observación, y entiende esa observación no solamente con mirar, sino con en este caso, estar presente en un fenómeno y tomar nota del comportamiento de una manera muy objetiva, y a través de esos datos, de una manera objetiva, formular posibles hipótesis, es pues, la base de la
de metodología de investigación científica que el día de hoy actualmente se conoce. Es por eso la importancia de que este filósofo es el precursor del método científico moderno, actual, que tenemos hoy en día. Muy bien, antes de seguir adelante, hemos hablado de dos términos, uno era la inducción y otro era la deducción. Ambos términos son sumamente importantes a la hora de razonar y a la hora de plantear investigaciones. ¿Qué es inducir o qué es inducción? Inducción también se puede tener un sinónimo en español como referir. En este caso, es un método de razonamiento que consiste en ir de lo particular a lo general, de los hechos a las generalizaciones, ¿no? Es, digamos, una manera de razonar y de obtener una ley general, si se dan cuenta, ¿no? Es como que agarro, yo veo particularmente un fenómeno y tiendo a generalizarlo, que valga para todos los fenómenos o para todos los hechos similares, ¿no? La ciencia ha nacido con la inducción, que era, digamos, la manera de razonar que a un principio era digamos, la permitida, la autorizada o la que se creía que era la válida para generar ciencia, ¿no? Generalizar de lo particular a lo general no necesariamente es sencillo, porque la realidad es compleja, ¿no? Los fenómenos naturales usualmente tienen muchas variables o muchas condiciones que pueden incidir y sacar una fórmula general que indique o que describa un comportamiento es muy difícil, muy complejo. En algunos casos se puede hacer, pero en otros casos no. Entonces de ahí viene lo que sería la otra línea de razonamiento llamado deducción. Deducir o deducción significa inferir. En este método de razonamiento realmente consiste en al revés, consiste en ir de lo general a lo particular y de las afirmaciones generales a las conclusiones particulares. De esta manera, de esta manera inversa de hacer un razonamiento, tomando en cuenta, como les decía, lo que es la experimentación y la observación, es que se ha podido ir avanzando en lo que sería hacer ciencia. O sea, evidentemente, lo más deseable es pues, encontrar una fórmula general. ¿Quién no quiere agarrar, digamos, matemáticamente deducir, por ejemplo? Imagínense encontrar una fórmula general para cualquier caso para hacer, digamos, ¿qué les parece? Una dosificación. Meter una fórmula y encontrar la fórmula mágica para encontrar exactamente cuál es la mejor manera de tener una proporción de materiales. O tal vez una fórmula general. Imagínense que siempre se pide la pregunta, ¿no? Siempre el contratista o el constructor o el diseñador quieren saber, quieren conocer el armado más económico de una viga o de un pórtico de edificio. Entonces la idea es encontrar una fórmula que tú le pongas algunos datos y te bote exactamente la dimensión de la base, la altura de esa viga y con el refuerzo y que sea el más económico, el mínimo, ¿no? Y no es tan sencillo. Parecería que a un principio uno puede pensar solamente en la parte estructural, decir, bueno, no es muy difícil, voy a hablar de hormigón, voy a hablar de acero y voy a programar una fórmula general. Pero realmente cuando te pones a estudiar y ver el tema, no es tan sencillo como parece. Porque hablar del menor costo o la sección más óptima, no solamente después de la parte estructural, está vinculado también con lo que son aspectos constructivos. Vale decir, mano de obra, equipo, metodología constructiva, los materiales en este caso que no necesariamente son pues solamente el acero y el hormigón, lo que es el encofrado, los clavos, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente encontrar una fórmula mágica que te dé exactamente el valor o la sección más económica requiere de mucho estudio y te vas a dar cuenta que es bien variable, ¿no? Y es bien complicado y querer aplicar esta manera de generar fórmulas generales para todos los casos es realmente muy difícil. Es por ese motivo que hacer ciencia en un momento de la historia ahí se ha ido frenando porque se ha ido complejizando. O sea, sacar fórmulas matemáticas, por ejemplo, para generalizar cualquier fenómeno ha sido muy complicado.
Y de ahí nació justamente esta otra rama del razonamiento que ha permitido hacer avances, ¿no? Si bien no consigues algo valedero para todo, sí para casos particulares, ¿no? Yendo a la inversa, yendo de lo general a lo particular. Actualmente ambas ramas se utilizan a la hora de, por ejemplo, generar un problema de investigación o identificar, hay que ir con las lógicas inductiva y deductiva de una manera secuencial. Eso vamos a ver cuando entremos al problema de investigación, ¿ya? Pero es algo que quiero que se entienda bastante bien, ¿ya? Muy bien. Bueno, hablemos ahora de ya algunas conclusiones acerca de lo que es ciencia. Ya un principio de lo que hemos visto en la parte histórica, había que destacar algunos aspectos, ¿no? Decíamos el empirismo, ¿se acuerdan? Con Francis Bacon. ¿Qué es ser empírico? El conocimiento empírico es básicamente el que se adquiere en la práctica, en la experiencia, ¿no? Es una forma primaria de conocimiento. De hecho, que el empirismo apareció pues, con el ser humano, ¿no? O sea, el ser humano, a un principio, por ejemplo, desde que descubrió el fuego y desde que ya pudo habitar la tierra, él tomaba conocimiento a través de la práctica, ¿no? De lo que le salía bien, de lo que le salía mal, y ha ido recabando esta información de una manera básica, ¿no? Sin embargo, el empirismo solamente puro, sin ninguna aplicación racional, sin ningún pensamiento, sin ninguna conclusión acerca de esto, no puede pues dar explicaciones a los fenómenos, ¿no? Solamente es algo de manera, digamos, accidental o de manera espontánea. Ya dentro de este conocimiento empírico, a un principio, obviamente ha aparecido lo que sería el razonamiento especulativo. El razonamiento especulativo se refiere a percepciones particulares o percepciones subjetivas que ha tenido el ser humano. Esta especulación, por ejemplo, entra lo que es la imaginación, la intuición, los deseos, las emociones, ¿no? Podemos concluir que este razonamiento especulativo podría traducirse en lo que son mitos y leyendas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los dioses, cuando hablábamos, por ejemplo, acerca de los fenómenos naturales, que la gente antigua pensaba que era, por ejemplo, por un tema del comportamiento, por tema de deseos, pero no era algo pues racional, no era algo pensado o estudiado en aquel entonces. Ahora, aunque no crean, una de las principales consecuencias de solamente ir a lo empírico, sin ir a aplicar lo racional, han sido las pseudociencias. ¿Qué es pseudociencia? ¿O qué es la palabra pseudo? Que quiere decir que es, en este caso, ciencias falsas o ciencias que no tienen un sustento, una base racional, sólida, ¿no? Y justamente la principal debilidad de estas pseudociencias radica pues en su negativa a contrastar empíricamente sus postulados, ¿no? Y parecería un poco paradójico, ¿no? Si hablamos de la experiencia, de lo empírico, y de ahí ha nacido, digamos, el conocimiento, mitos y leyendas, y de ahí han nacido las famosas pseudociencias, por ejemplo, la astrología, ¿no? Y su principal talón de Aquiles justamente es esta negativa o debilidad para contrastar empíricamente sus postulados. Cuando me refiero a contrastar empíricamente es a ponerlo en tela de juicio, ponerlo a prueba para saber si es cierto o saber si explica realmente la realidad en la práctica, ¿no? Y justamente es donde tiene problemas. Vamos a ver, en este caso, ahorita un ejemplo, pero vamos a ver alguna diferencia, ¿ya? Veamos ahora el conocimiento científico como tal, ¿no? Hemos explicado que el conocimiento científico se genera en base a lo que sería la metodología de investigación científica, ¿no? Este conocimiento es pues racional, nace del raciocinio, nace de la investigación. Es sistemático, ordenado, es exacto para el momento en el cual se ha hecho la investigación y lo más importante, a diferencia del otro tipo de conocimiento de las pseudociencias, que es verificable. Verificable es que se puede contrastar con la realidad, se puede hacer la prueba y por consiguiente también este conocimiento es falible porque decíamos no necesariamente es la verdad absoluta, sino explica un fenómeno natural desde un punto de vista bajo ciertas condiciones en una época dada, ¿no?
Este conocimiento científico obviamente ha surgido por la necesidad del conocimiento, cuando el conocimiento empírico solito ha dejado de resolver los problemas o las cuestiones planteadas. Las primeras disciplinas científicas siempre han estado vinculadas, en este caso, con las matemáticas y la astronomía, el estudio de los astros. El desarrollo del conocimiento científico ha sido gracias a la investigación, la cual se realiza, la cual quiere decir en este caso un proceso de búsqueda que permite identificar principios y leyes, en este caso generales, con el fin de incorporarlos al conocimiento científico. Ahorita vamos a ver, a diferencia de este otro conocimiento de las pseudociencias, exactamente algunas diferencias muy puntuales, ¿no? En definitiva, la ciencia como tal, que nace a través de la investigación de conceptos, leyes y principios, da como resultado, en este caso, un conocimiento científico. Y ciencia como tal, hemos dicho que son leyes, principios y conceptos, ¿no?, que explican la realidad bajo en una época, bajo todo este base conceptual que es comprobable, ¿no? Algún ejemplo en particular, si hablamos de conocimiento, por ejemplo, científico o las pseudociencias, hablamos, por ejemplo, de la astrología. La astrología estudia, en este caso, quiere explicar el cosmos. Sin embargo, la astronomía, que es una ciencia, también explica lo que es el conocimiento del cosmos, ¿no? La diferencia entre la astrología y la astronomía es que al hacer una prueba, una verificación de sus postulados, obviamente la astronomía tiene sustento, tiene respaldo de la explicación del cosmos, ¿no? Mientras que la astrología no tiene ningún respaldo, solamente es una creencia, un mito o leyenda, ¿no? Que si se la pone a prueba, no, de seguro que no va a poder salir ilesa de esa contrastación, ¿no? Entonces, claramente se ve la diferencia. Un mismo objeto de estudio, un mismo tema de estudio, sin embargo, uno tiene sustento objetivo y uno es subjetivo, que no tiene más que el ser un mito o más que ser, digamos, en este caso, algo que la gente cree de manera particular sin ningún sustento real en la que pueda basar su conocimiento. Aquí a la derecha ahora también tenemos un objeto de estudio que sería en este caso el surgimiento del universo. Se quiere explicar cómo ha surgido el universo. En este caso dos enfoques, uno es la física, que es una ciencia, y otro es la religión. Aquí obviamente no estamos queriendo ir contra la religión, ni mucho menos, sin embargo, desde un punto de vista totalmente objetivo, en la religión se explica cómo ha surgido el universo, cómo se ha hecho la creación. Sin embargo, ante una prueba, ante una revisión de esos postulados, no se tiene una base actualmente que apoye o que explique, mientras que en la física se tiene conocimiento y hay investigaciones acerca, por ejemplo, del Big Bang y que sustentan ese conocimiento de cómo ha surgido el universo, ¿no? Entonces, como pueden ver, la ciencia se basa en hechos reales, ¿no? En hechos que han sido obviamente estudiados y recabados a través de la investigación, ¿no? Y que dan sustento, dan la base al conocimiento, mientras que los conocimientos que no son científicos, si bien tienen postulados, no tienen un sustento que pueda explicar o que pueda ser puesto a prueba y que en este caso pueda defender ante ya digamos, el contraste con la realidad. Esa es la gran diferencia entre ambos tipos de conocimiento. Bien, en definitiva, ya visto todos los conceptos que hemos revisado, la pregunta viene, ¿no? ¿Y por qué necesitamos hacer investigación científica? ¿Para qué? ¿Qué tiene importante? Aquí hay unos 3 puntos que tratan de explicar justamente esto. Uno es para entender la realidad, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de la naturaleza, si hablamos de la ingeniería civil, de nuestra área, de nuestra rama, queremos, por ejemplo, comprender la aparición de fallas estructurales, queremos comprender el comportamiento de nuevos materiales o nuevos aditivos en el hormigón, queremos comprender el comportamiento de un río. Entonces, se requiere hacer investigación, ¿sí?
así de la noche a la mañana no va a llegar el conocimiento, no va a llegar a una solución mágica, sino tenemos que hacer una investigación metodológicamente organizada para entender y para comprender cierto fenómeno, para en este caso generar un nuevo conocimiento que a la postre de seguro va a servir para que no solamente nosotros, sino también todas las personas que estén imbuidas o involucradas en esta investigación puedan mejorar y seguramente a futuro generar nueva tecnología. Todo este proceso de entender la realidad y generar nuevo conocimiento, al final va a ir a comprobar, en este caso entiéndase comprobar, es contrastar y o corregir el conocimiento existente. Hay momentos en los cuales en la historia del ser humano, al hacer investigación, se ha encontrado un nuevo conocimiento que ha podido modificar o ha podido perfeccionar y en algún caso cambiar lo que se conocía en una época. Ese cambio radical se conoce como cambio de paradigmas. Es decir, que un paradigma, como ustedes conocen, es la manera en la cual uno cree que, o las personas creen que es la manera correcta de hacer las cosas, por ejemplo, o de que se comporte un fenómeno natural. Eso es un paradigma. Sin embargo, fruto de la investigación, en muchas ocasiones de la historia humana, ha habido ese cambio de radical, completamente distinto. Y eso ha conllevado, obviamente, a corregir el conocimiento existente, ¿no? Y a cambiar la forma de vida y a cambiar seguramente incluso como consecuencia aplicar tecnología, ¿no? También, ¿por qué hacer investigación? Obviamente para entender la realidad problemática, aquí le hemos aumentado esa palabra, porque no solamente es justificable entender un fenómeno, sino es muy importante como justificación resolver problemas. El ser humano desde que en el primer grupo humano ha tenido problemas, ha tenido necesidades y que los ha tenido que ir resolviendo de una manera práctica. Sin embargo, si a través de la investigación podemos proponer soluciones que funcionen y que respondan a esa problemática, realmente es un aporte muy importante y el paso inicial es generar conocimiento nuevo. Y por último también, como un tercer punto, explicar por qué las cosas ocurren de una manera y no de otra, ¿no? Es tomar conocimiento que por qué los fenómenos físicos o por qué, por ejemplo, digamos que un tipo de pavimento bajo una condición climática específica, digamos aquí en nuestro medio, en Cochabamba, eh, digamos que funciona de una manera correcta, pero en otro lugar del país no funciona. Y surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué si ese mismo pavimento, bajo las mismas condiciones de materiales, control de calidad, por qué no funciona? ¿Por qué hemos hecho varios proyectos en un lugar, digamos, en la zona del trópico, pero ahora a llevar esto al Beni, a llevar a Cobija, que parece que es un clima similar, ya no funciona? ¿Qué es lo que pasa? Entonces es importante entender por qué ese fenómeno, por qué ese material o por qué ese pavimento se comporta de una manera eh, que no es la que debería comportarse según lo que conocemos. Y ahí nace la necesidad de hacer investigación, obviamente, otra vez para generar un nuevo conocimiento. Entonces, son tres aspectos que no son los únicos, obviamente, pero yo considero que son los fundamentales para entender y justificar por qué tenemos que investigar. Decíamos, ¿se acuerdan? En la clase anterior, desde que somos niños, siempre surge el deseo o el hecho de investigar, y es algo innato en el ser humano. El niño, uno le puede explicar, uno le puede decir qué es lo que tiene que hacer, pero él quiere probar, quiere saber el porqué de las cosas. Y por ejemplo, desde que son pequeños, manejan los objetos, los tocan, los unen, incluso algunos tienden a hurgar, por ejemplo, cables o los enchufes, todo con la idea de saber por qué, de cómo funciona y, por ejemplo, cuáles son las consecuencias. Y alguna vez también es un poco desastroso porque no falta el niño que tiene que meter el dedo en lo que sería un tomacorrientes para saber y para ver qué es realmente lo que pasa, ¿no? Y obviamente eso tiene consecuencias. Pero también esa búsqueda empírica básica y le va a dar conocimientos. Si va a tener un percance con la energía eléctrica,
Va a hacer solo una vez y a las siguientes veces no lo va a hacer, ¿no? Porque ya va a entender qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, desde niños, desde bebés, tenemos esa motivación por entender cómo funciona la realidad, saber por qué ocurren las cosas de una manera y no de otra. Es que también ahora, en la época adulta, ya cuando somos parte de la sociedad activa, tenemos que mejorar nuestras condiciones y tenemos que aplicar o generar conocimiento nuevo, no solamente de manera, digamos, profesional, sino de manera requerida, porque nuestra sociedad, nuestra Cochabamba, por ejemplo, es muy particular a comparación de otras regiones del país. Entonces necesitamos dar solución a nuestros problemas y para ello requerimos hacer investigación, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio no hay tanto apoyo para lo que es investigación. O sea, realmente solamente la universidad es la que digamos, tiene investigadores pagados, pero otras empresas, por ejemplo, otras instituciones, no tienen investigadores, ¿no? Y eso es algo que llama la atención, porque en otros países, por ejemplo, yo les comento, tuve la oportunidad de ir a una empresa muy parecida a lo que es ABC, en otro país, ¿no? En otro continente. Y esa empresa de carreteras, dentro de su staff técnico, tenía básicamente algo de entre un 10 a un 15% de su personal que se dedicaba a hacer investigación científica, ¿no? Eran gente, digamos, experta en el área de ingeniería vial y tráfico y transporte, que se dedicaba a hacer pruebas e investigación para mejorar las condiciones del sistema de transporte de aquel país, ¿no? Les voy a dar un ejemplo muy práctico, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Eh, Pónganse la Blanco Galindo, la avenida Blanco Galindo, ¿no? Todos la conocemos, ha sido inaugurada o su recarpetado hasta lo que sería Sipe, doble vía, hasta el año 2017, 18 si mal no me acuerdo. Y de ahí en adelante, como todo camino asfaltado, han ido apareciendo pues baches, ¿no? Ya defectos, huecos de pequeños, medianos, incluso algunos grandes en la calzada. Entonces, para el conductor es pues, aparte de molestoso, es riesgoso ir por estas vías porque el conductor, para no lastimar su vehículo o dañarlo, tiende a querer esquivar estos baches, ¿verdad? Entonces se genera inseguridad porque hay conductores que no se fijan en los espejos retrovisores y cambian de carril sin fijarse y puede generar una colisión con una motocicleta, con otro vehículo y en definitiva todo un problema porque no solo es la colisión, si hay un accidente tiene que cerrarse la vía, se perjudica el tráfico, el transporte y en definitiva es un perjuicio a la economía, ¿no? De manera general. Entonces en aquel país este grupo de investigadores, había un grupo específico que se dedicó a pensar en este problema y decir lo siguiente, o sea, lo que se hace usualmente en una carretera es tener pues un equipo de inspectores, ¿no? No una carretera, una entidad, ¿no? Que tiene varios tramos de carretera y sus técnicos tienen que recorrer por el tramo, ir verificando, ir viendo dónde existen problemas, ¿no? Donde hay baches o otro tipo de deficiencias. Tiene que, en este caso, parar en el sector, tiene que medir con una wincha o un flexo, tiene que anotar un formulario, tiene que hacer ese trámite, digamos, de manera periódica, tiene que llegar a la oficina y con todo lo que ha hecho, tiene que hacer un informe, tiene que hacer una cuantificación de los daños y por último tiene que planificar un mantenimiento y ya tiene que hacer un trámite para programar, en este caso, el mantenimiento y el material, como también la mano de obra para hacer este bacheo, digamos, ¿no? Todo eso, como lleva tiempo, ¿no? Y no es pues de un día para el otro, o sea, realmente hace que se tarde. Entonces, en ese país que yo les decía, en el que yo tuve la oportunidad de ir, en esta entidad, eh, investigadores generaron un sistema automático, ¿no? Que era un equipo tipo escáner que se adosaba a un vehículo y el vehículo iba a gran velocidad. Ese vehículo iba por una ruta, en un carril, a gran velocidad, iba de canto a punta y automáticamente ese escáner recababa información de la calzada, ¿no?
y podía entender exactamente en qué zonas ya había una deficiencia que debería atenderse. Estaba programado, por ejemplo, como nos decían, que una deficiencia de por lo menos 15 centímetros de largo y con una profundidad de 5 centímetros ya se consideraba como un bache. Entonces ya al hacer este escaneo respectivo se tenía ya automáticamente la posición georreferenciada, la cuantificación de este daño, como también ya automáticamente el sistema generaba el tipo de mantenimiento y la cantidad de material específica que se debería aplicar para ese trabajo. Entonces ya el vehículo al volver de la ruta o de las rutas que tendría en un día, se descargaba en un software y se tenía de manera automática qué es lo que se tenía que hacer y en qué sectores, ¿no? Directamente se agarraba esa información y el procesamiento de la información era tan violento que ya se podía hacer de manera casi inmediata el mantenimiento respectivo. Entonces el sistema podía entender qué era bache o qué era o qué no era de una deficiencia urgente. Y ya lo tenía totalmente georreferenciado y definido, ¿no? Y se dan cuenta la diferencia entre uno y otro es que el personal de esta entidad tenía investigadores que han generado pues, este equipo, ¿no? Especial, a diferencia de hacerlo de manera manual o tradicional, ¿no? Que tarda mucho más. Entonces, realmente una entidad que tenga un plantel de investigadores que puedan entender la realidad problemática y puedan plantear soluciones también ya aplicando el conocimiento, es pues lo que se necesita, ¿no? Entonces, por ese motivo es que el staff técnico de esa entidad tenía entre un 10 y un 15% de solamente personal que hacía investigación, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país. Si ustedes van al ABC y preguntan cuántos investigadores hay, yo creo que no hay ninguno. Todos son ingenieros de proyectos, son supervisores, son fiscales, son ejecutores, pero investigadores no creo, no debe haber ni uno. Es por ese motivo es que las entidades nacionales como la ABC se dedican a hacer gestión más administrativa, técnica, pero cuando tenemos que tienen que aplicar un nuevo conocimiento o dar una solución, usualmente se recurre a consultorías o a traer gente del extranjero para plantear soluciones, ¿no? Cosa de que se podría hacer en el país, pero como les digo, no se apoya a la investigación. Es prácticamente radica en el tema de las universidades y también obviamente en ingenieros en este caso o profesionales que por cuenta propia se dedican a investigar, ¿no? Esa es la gran diferencia que existe en países de primer mundo con países que estamos en vías de desarrollo, ¿no? No se le da el apoyo, ¿no? Eso es lamentable, pero ocurre. Muy bien. De manera un poco teórica, aquí vamos a dar unos conceptos de clasificación de las ciencias, ¿ya? Esto solamente de manera rápida lo vamos a anunciar, no es algo tan importante, pero es algo que sí va a servirnos para poder entender algunas diferencias. Por ejemplo, actualmente hay algunos criterios de clasificación. Primeramente, un criterio básico sería según el objetivo que persigue, en este caso, estas ciencias. Bueno, se puede clasificar, por ejemplo, en ciencias básicas o puras. Las ciencias básicas o puras, su interés fundamental es puramente el conocimiento, o como aquí dice el término que está acá, puramente lo cognoscitivo. Cognoscitivo es lo conceptual, lo que está en el conocimiento del ser humano. Eh, Ciencias básicas o puras, por ejemplo, la física, la biología, la antropología y otras. Ahora, ciencias aplicadas son aquellas que su interés principal, si bien radica en el conocimiento, está orientado a la utilidad práctica, o sea, aplicar este conocimiento a soluciones prácticas. Un ejemplo claro de este tipo de ciencia es la ingeniería civil, ¿no? La ingeniería civil, si bien tiene conceptos, principios, todos están orientados a su aplicación en las construcciones, en los mantenimientos, en los proyectos, ¿no? Como les contaba anteriormente en ese ejemplo que les había dado. Entonces sería ciencia aplicada, no está la ingeniería civil. Bien, ahora otra clasificación un poco distinta es según el objeto de estudio. Aquí decíamos según el objetivo que persigue. Aquí el objeto de estudio. Entiende ese objeto de estudio
qué es lo que estamos investigando, a quién vamos a investigar. En este caso la clasificación es un poquito diferente, ¿sí? Tenemos ciencias puras y ciencias fácticas o factuales. Las ciencias puras o formales son aquellas que se basan en ideas y conceptos, que no necesariamente existen en la realidad, o sea, que no son tangibles. Tangibles. Por ejemplo, la lógica, las matemáticas, si bien son reales, existen, eh, de manera física no las podemos tocar, ¿no? Está todo en ideas y en conceptos que tiene el ser humano, que se pueden aplicar evidentemente, pero no es algo que se puede tocar, algo que es tangible. Por ejemplo, las matemáticas es una base muy teórica, conceptual, que nos sirve para los ingenieros, por ejemplo, para aplicar soluciones técnicas, pero no es algo en sí mismo, como objeto de estudio, tangible, ¿sí? En este caso, de la matemática, por ejemplo, no se requiere la experiencia para contrastar sus leyes. Entiéndase experiencia a la aplicación en física de sus postulados, ¿no? Mientras que en las ciencias fácticas, aquí son referidas a fenómenos o hechos y procesos que sí ocurren en la realidad, que son tangibles, ¿no? Y por ese motivo requieren su contrastación empírica de estas leyes o conceptos. Por ejemplo, las ciencias fácticas y factuales, ahí hablaríamos, por ejemplo, en la parte de las ciencias naturales, como la física, la química, la biología, o en la parte social, la sociología, la economía, y también hay algunas mixtas que vinculan ambos aspectos, como la psicología, la ingeniería, etcétera, ¿no? O sea, digamos, conceptualmente hablando, si el objeto de estudio es tangible, en este caso, ciencia fáctica, si no es tangible o es intangible, es más, solo son ideas y conocimientos, ahí tenemos, por ejemplo, la matemática y la lógica, ¿no? Es algo para poder tomarlo en cuenta en cuanto al tema conceptual. Bien, eso no está importante, vamos a saltar, ¿no? Ya. Mm, ¿Algún ejemplo acerca de lo decíamos de las ciencias fácticas o factuales? ¿Qué es lo que más nos interesa? Porque digamos que parte de lo que es nuestra ingeniería está abocada a lo que sería este tipo de ciencia. Por ejemplo, este tipo de conocimiento usualmente es predictivo o procura explicar cómo ha sido en el pasado, cómo es en el presente y cómo será en el futuro, ¿no? Esa es una de las bases de este conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de lo que sería científico, ¿no? Una profecía, por ejemplo, podría decir lo siguiente. En el año 2020 o 2022 puede ocurrir un terremoto, digamos, devastador en la ciudad de Cochabamba. Eso sería como una predicción, una profecía, supongamos, una profecía que se ha hecho un tiempo atrás, ¿no? Las bases, en ninguna, solamente, digamos, una corazonada, una subjetividad de alguien que puede decir esto. Pero si hablamos de algo científico, y sería una predicción científica, podría decir lo siguiente. Analizando los registros de las intensidades sísmicas producidas durante los últimos 100 años en la zona de los valles centrales de Bolivia, con un margen de error del 10%, indica que en los próximos años se podría producir un sismo de grado 7 en la escala de Richter en la ciudad de Cochabamba. Entonces, ambas definiciones, si se dan cuenta, una se basa en hechos tangibles, se basa en conocimiento totalmente objetivo. El otro no se basa en nada más que en una corazonada, en una subjetividad. De que si ocurre el fenómeno, supongamos que este año que ha habido un terremoto devastador, evidentemente esta profecía, entre comillas, se habría cumplido, ¿no? Pero puede ser meramente una coincidencia, más que tener una base, pues, científica, mientras que la que está acá, que se basa en estudios, y si se dan cuenta, al ser tan compleja esta ciencia de la sismología, no es exacta, ¿no? Aquí habla, si se dan cuenta, que en base a los registros y nos dan un margen de error. Y cuando nos da un margen de error, ya tenemos que entender que es algo de probabilidad, que es probable, pero no es seguro, ¿no? Entonces, a entender es muy diferente que hablar por hablar sin ningún sustento, ¿no?
Y es la base esto de lo que sería hacer ciencia o tener conocimiento de la metodología de investigación. Ustedes, como futuros profesionales, además de aplicar lo que les voy a explicar ahora, es clases en su tesis, les va a servir para su vida diaria, ¿no? Tenemos que dejar de especular, dejar de basar nuestros informes ya en los trabajos en subjetividades o creencias particulares. Tenemos que hablar de datos y ahí viene la importancia de la metodología de investigación científica. Va a dotar, en este caso, al futuro ingeniero de técnicas, herramientas y criterios para que base en este caso, sus razonamientos y sus futuros informes en este caso, bases objetivas, técnicas, datos que puedan sustentar, en este caso, lo que postula o la información que uno emite. Es una diferencia fundamental entre un profesional y una persona que no es profesional, que puede hablar en la prensa, que puede decir lo que quiere. Y esto un poco también hago referencia a que ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes van a ser pues autoridades seguramente, que van a llegar a ser eh, directores de obras, va a llegar a ser, por ejemplo, secretarios de obras, inclusive, quién sabe, va a llegar a ser, por ejemplo, autoridades en la ABC. Y no es bueno, pues, que como ahora alguna autoridad que no es del área, que es solamente político, hable al calor de un evento social o de un evento público, hable a lo que piensa, a lo que cree, y es diferente cuando una persona habla en función a datos, en función a conocimiento, y eso destaca mucho el hecho de que realmente es mucho más profesional su intervención y su inclusión. Y es clarito, uno se da cuenta cuando uno habla de una manera y no de otra. Entonces, ustedes como van a ser profesionales, van a ser ingenieros civiles, tienen que basarse siempre en datos, ¿no? Nunca vaya a dar un informe o dar una conferencia en base solamente a lo que piensan. Siempre tienen que tener datos fiables de fuentes conocidas sobre las cuales van a expresarse y van a dar una información veraz. Ahí viene la importancia de esta metodología de la investigación científica. Justamente nos da estas herramientas para poder hacer un trabajo mucho más serio y profesional. ¿Sí? Esto. Bien. Hemos hablado de la ciencia, hemos dado unas clasificaciones de la ciencia, creo que hemos abundado mucho con conceptos, con criterios. Creo que en resumen tenemos ya casi claro lo que sería el concepto de ciencia. Hemos dicho que la ciencia se genera a través de la investigación científica, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver ahora, en este tiempo que tenemos, es ver qué es investigar y también qué es el método científico, que es la manera o el método aplicable a generar ciencia. ¿Ya? Primeramente hablemos de la investigación, y aquí esta imagen es muy explicativa, ¿no? Y tenemos a un inspector que está viendo una huella, entonces, básicamente, los investigadores, por ejemplo, policiales o los detectives, tienen que aplicar esta investigación. Bueno, ¿qué es investigar? Investigar es buscar información que no tenemos y cuyo fin es adquirir un nuevo conocimiento o confirmar o modificar el conocimiento previo, ¿no? Eso es investigar, de manera general. Puede haber otra definición mucho más técnica, pero creo que esta es mucho más sencilla y realmente responde a lo que requerimos saber, ¿no? Básicamente es buscar información que no tenemos, ¿no? Eso es investigar, buscar información. Esta información puede ser nueva o puede ser un conocimiento que modifique lo que conocemos de manera previa. Eso es. Bueno, a través de esta búsqueda de información o que este investigar se hace a través de el análisis de la información, fruto del proceso de la investigación. O sea, que es analítica. O sea, aquí entra el razonamiento. La investigación no solamente es encontrar información o buscar información, sino que hay que recabarla, hay que analizarla, procesarla para, en este caso, adquirir este nuevo conocimiento, ¿no? No es lo mismo agarrar, por ejemplo, y imagínense que les damos un trabajo a ustedes, no es lo mismo agarrar 10 libros o conseguir 10 libros, que ahí está la información, ¿no? En los libros, sin leerlos, ¿no? O sea, una cosa es agarrar, revisar, entender, razonar y en base a este procedimiento o proceso recién
ya pues adquirir este conocimiento nuevo. Eso es investigar, ¿no? Muy bien. ¿Toda investigación es científica o no? Si pensamos, por ejemplo, eh, en, por ejemplo, con saber, ¿qué les parece saber qué dijo el presidente Arce, saber qué dijo el día de ayer? Es una búsqueda de información, ¿no? Yo quiero saber qué es lo que dijo. Entonces, bueno, voy a buscar seguramente en el periódico, voy a buscar en la televisión, voy a buscar el informativo para saber qué dijo el presidente. Esa investigación, ese conocimiento que yo voy a adquirir, ¿será que es científico? No, para nada. Investigar, como dice acá, es algo natural en el ser humano, ¿no? Desde los pequeñitos hasta la gente mayor siempre busca información, busca saber o conocer, ¿no? Eso no es investigación científica, hay diferencia, ¿no? Es para saber qué es investigación científica, vamos a ver algunas definiciones hechas por grandes autores o pensadores a nivel histórico. Por ejemplo, Lundberg, el 42, indica lo siguiente. Dice que investigar es un proceso formal, riguroso, verificable y que puede ser validado, ¿ya? De esta definición yo destaco mucho el término formal y riguroso. Eso quiere decir que esta búsqueda de información, en esta investigación, este conocimiento que vamos a buscar, debe seguir un proceso totalmente estructurado, ¿no? Si hablo de formal, no puede ser algo que yo encontré y digamos que pensé hacer algo así de manera espontánea y lo he aplicado, ¿no? Tiene que ser planificado y siguiendo todo en este caso un proceso ordenado, riguroso porque se va a basar netamente en los datos que yo encuentre. Lo que yo piense, lo que yo crea, una corazonada, por ejemplo, no es pues la manera de hacer investigación científica. Debe basarse en datos objetivos. Justo lo que les decía a ustedes, ¿no? Hay que ser objetivos. Todo lo que digamos, todo lo que hablemos tiene que estar basado en datos. Eso es investigar de manera científica, ser riguroso. Y si hablamos de verificable, es que lo que encontremos, o lo que hallemos en este proceso, debe ser revisable y verificable. O sea, no porque a mí me parecía o yo quería que salga de una manera, digamos, un experimento, yo lo voy a forzar. No, tiene que ser tal cual en función a los datos que se han obtenido. Yo debo redactar y debo expresar, en este caso, dicha información. No puedo yo, digamos que, influir en un fenómeno o en un experimento, por ejemplo. Es por eso que todo lo que yo haga al final es verificable y además puede ser validado posteriormente, ¿no? Tendría que ser así. Kerlinger, el 86, dice lo siguiente, que la investigación debe ser sistemática, controlada, empírica y crítica. El término sistemático y controlado muy parecido a lo que dijimos en lo formal y riguroso, muy similar, muy parecido. Empírico ya tiene un término mucho más fuerte que solamente verificable. Empírico que puede ser, en este caso, contrastado con pruebas. Por ejemplo, si yo hago una investigación y encuentro que un aditivo nuevo, digamos natural, sacado de la naturaleza, mejora la resistencia del hormigón y encuentro a través de esta investigación conclusiones que dicen esto, otro investigador bajo las mismas condiciones, ya sea en Bolivia, en Alemania, en Nueva Zelanda, en China, si sigue las mismas prescripciones que he hecho en mi investigación, debería encontrar los mismos resultados. Esto es un contraste empírico, ¿no? Hacer la prueba. A ver, hagamos la prueba. Así debería ser. Además que esta investigación debe ser crítica. ¿Por qué crítica? Porque el conocimiento generado debe ser lo suficientemente, digamos, fuerte para soportar la crítica, en este caso la interpelación, y salir en este caso con éxito de la interpelación. Por ejemplo, si he hecho una investigación, digamos, a ver, como les decía, en el hormigón, con un aditivo nuevo, natural, hecho de una manera formal, rigurosa, he captado los datos de una manera objetiva, he hecho la investigación controlada, los fenómenos naturales los he controlado en un laboratorio, he hecho la experimentación
Ya al presentar esta investigación en un informe, ya la gente que me va a evaluar este informe, que va a revisar, va a poner en tela de juicio, pues va a poner en duda esta investigación y va a querer, en este caso, hacer consultas, preguntas y va a querer, en este caso, que esta teoría nueva o esta investigación salga ilesa de esta interpelación, y si sale ilesa es que realmente este conocimiento que se ha generado es valedero, es válido, ¿no? Caso contrario, si de la revisión o la crítica surgen observaciones de fondo, entonces el proceso que se ha hecho no es correcto y deberá volverse seguramente que a foja cero, porque no es una teoría o no es un conocimiento que explique el fenómeno de una manera correcta, ¿no? Grinnell, el 93. En definitiva, dice que investigar nace del término en inglés research, que es repetir y buscar, repetir y buscar. Eso es, en términos sencillos, investigar, obviamente bajo todo lo que hemos ido hablando. Entonces, en resumen de estas definiciones, podemos sacar la siguiente imagen. Podemos decir que toda investigación científica debe ser controlada, debe ser rigurosa, debe ser sistemática, debe ser empírica, debe ser válida, debe ser verificable y debe soportar la crítica externa. Esos son los principios fundamentales de la investigación científica, ¿no? Término por término hemos ido explicando. Lo más relevante, creo yo, es que ante una apuesta a una prueba realizada de este conocimiento, es decir, una verificación hecha por otros pares o otros investigadores, usualmente cuando se genera nuevo conocimiento, se lo publica en un artículo científico, por ejemplo, y para que sea aceptado por la comunidad internacional o la comunidad científica, se hacen pruebas, se verifica a través de otros pares o investigadores, que se llaman así. Y obviamente estos pares u otras autoridades en el área siempre van a poner en tela de juicio o en tela de duda este nuevo conocimiento, no con el afán de perjudicar a la persona que ha hecho o el grupo de investigadores que han hecho este descubrimiento, sino con el afán de validar que este nuevo conocimiento realmente responde a lo que indica el fenómeno o que responde de una manera total o parcial a un comportamiento, ¿no? Para eso es esta, esta crítica, para realmente asumir que el conocimiento generado es ciencia, es un conocimiento nuevo, un conocimiento válido y que aporta al conocimiento de un fenómeno en particular, ¿no? Imagínense que yo por coincidencia eh, hago una investigación, agarro un material natural, lo incorporo al hormigón, imagínense, y no sigo un proceso formal riguroso, un poco modifico los datos y demás, y encuentro unas conclusiones. Imagínense si es que no tengo la parte verificable o no tengo aquí el aspecto crítico. Podría incluso yo motivar a que con este conocimiento muchas empresas pretendan plantear, digamos, o patentar un aditivo. Imagínense que un inversionista pretenda patentar este conocimiento y aplicarlo allá de manera industrial para mejorar hormigones, imagínense. Entonces, podríamos tener ya incluso una inversión fuerte y a la hora de la práctica tener, imagínense, efectos nocivos en el hormigón. En algunos hormigones, digamos, tener un incremento de la resistencia, en otros no, o en otros problemas, digamos, de cangrejeras o problemas estructurales. Entonces, realmente se tiene que hacer muchas pruebas, muchas verificaciones y poner en tela de juicio en todos los aspectos de este nuevo conocimiento, de este nuevo aditivo, diríamos, que descubriríamos para evitar problemas futuros o explicar realmente que funciona bajo ciertas condiciones. Y bajo ciertas condiciones, este material nuevo, en vez de ayudar, podría perjudicar, digamos, a un hormigón. ¿Qué les parece? Buena estructura. Entonces, eso tiene que estar totalmente determinado, por eso que es sumamente importante, ya teniendo el conocimiento, hacer la prueba, verificación y revisión.
¿no? Algo tal vez más entendible, más tangible ahora, en este momento, sea el tema del COVID, ¿no? El tema de la vacuna del COVID. Entonces, de manera muy extraordinaria se ha generado la vacuna contra el virus de una manera muy rápida. No se han seguido digamos, los protocolos históricos. Las pruebas, en este caso, se las han hecho con grupos reducidos para ver los efectos secundarios, pero se ha acelerado, digamos que la puesta en práctica y de la aplicación de la vacuna, todo porque obviamente la pandemia así lo exigía. Pero de seguro que en condiciones normales, en la búsqueda de una vacuna seguía con mucho más rigor el proceso de investigación, en este caso farmacológica, con grupos de voluntarios, etcétera, para asegurar que esta vacuna sea más segura y no tenga efectos secundarios al ser humano. Seguro que digamos, en los protocolos de investigación, en este caso de nuevas vacunas, se ha acelerado de demasía, me imagino yo. Y por ejemplo, es por ese motivo que hay vacunas que no son aceptadas a nivel internacional. Por ejemplo, en Estados Unidos uno no puede ingresar con la vacuna Sputnik 5, ¿no? Que es la vacuna rusa. Esto porque, según los protocolos de la FDA de Estados Unidos, no se han seguido todos los procesos requeridos para garantizar que esa vacuna sea eficaz y no tenga efectos nocivos contra el ser humano, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, um, inclusive dentro de esta pandemia hay pues entidades o países que eh, validan o verifican, y si no tienen evidencia científica de que todo el proceso de generación de esa vacuna ha tenido este proceso riguroso, pues tienden a no aceptar, por más de que esta vacuna tenga ciertas pruebas y que haya sido utilizado por las personas, tienen restricciones, ¿no? Y que eso a nivel internacional se lo ve, ¿no? Entonces, un poquito como para apoyar justamente los principios de la investigación científica, ¿no? Aplicables a todo tipo de conocimiento, no solamente al área médica o al área de los materiales, como habíamos explicado con algunos ejemplos. Muy bien. Entonces, hablemos del método ahora científico, ¿no? Hemos hablado de la investigación científica. Hablemos ahora del método científico. El método científico, como tal, el término método, hablamos de un procedimiento que se sigue para contestar las preguntas de investigación. A ver, procedimiento que se sigue para contestar las preguntas de investigación. Entonces, toda investigación nace de unas preguntas o un problema de investigación que debe ser contestado. Entonces, para contestar estas preguntas, hay que seguir un procedimiento, que es justamente la aplicación del método científico, ¿ya? En este caso, surge sobre diversos fenómenos que se presentan en la naturaleza, en la sociedad, en la ingeniería, etc. Pues se puede decir lo siguiente, que el método científico es el conjunto de estrategias y procedimientos metódicamente secuenciales que tiene como objetivo la comprobación empírica de un planteamiento, entre paréntesis hipótesis, y que permitirá la interpretación de la realidad. Sin embargo, sus conclusiones no pueden tomarse como una verdad absoluta. Esta definición de método científico me gusta mucho y lo vamos a un poco desglosar, ¿ya? Este método, decíamos, es un camino. Este camino se refiere a un conjunto de estrategias o posibles vías para llegar a un fin. Es una estrategia, ¿no? Son planteamientos. Este planteamiento no puede ser realizado o implementado de manera libre, sino que sigue una secuencia metódicamente determinada, o sea que ya se define una manera de hacer las cosas, y su objetivo fundamental es la comprobación empírica, la comprobación en la realidad, quiere decir esto, de un planteamiento. Planteamiento es una suposición, o sea, yo puedo decir, de acuerdo a unos datos, de acuerdo a investigaciones previas realizadas en tales países por tales investigadores, se conoce que el material X eh, mejora la resistencia a compresión del hormigón, supongamos.
En base a esto, eh, en base a esto, estos datos, yo puedo plantear este material, este aditivo nuevo, el aditivo X, como un material que mejora la durabilidad, supongamos, del hormigón para edificios, suponiendo que no existe ya evidencia científica o no existe alguna investigación que ya haya concluido en que sí o en que no tenga esta durabilidad. Entonces, en base a esto estoy haciendo un planteamiento, ¿no? Seguro que mi pregunta fundamental va a ser en este caso, ¿será que el aditivo X mejora, reduce o es neutro ante la durabilidad del hormigón? Esa es, digamos, mi duda. Y yo, para querer responder a esta duda, a esta pregunta, puedo aplicar el método científico y busco planteo los caminos o las estrategias más adecuadas, en este caso que les voy a plasmar en un documento, en procedimiento secuencial, y su objetivo fundamental va a ser comprobar de una manera práctica o empírica este planteamiento, esta hipótesis que dice que el aditivo X, aparte de mejorar la resistencia a compresión, incrementa la durabilidad del hormigón. Si quiero comprobar esta hipótesis, yo lo voy a hacer en función a este método secuencial planteado, ¿no? Y que en definitiva va a permitir, al último, la interpretación de la realidad. O sea, voy a sacar conclusiones válidas o valederas de lo que yo voy a plantear. Ahora, las conclusiones que yo voy a sacar no van a ser absolutas, o sea, no van a valer para todo, y es la ley, sino que va a valer para las condiciones sobre las cuales yo voy a aplicar esta investigación, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo en esta investigación, debido a limitantes de orden económico o de orden del tiempo, yo voy a eh, limitar el alcance, por ejemplo, a hormigones con agregados de canto rodado y con cementos Portland estándar, con relaciones agua-cemento, digamos, del orden del 0,4 al 0,6. Son hormigones convencionales. Seguramente que lo que yo voy a encontrar al aplicar mi investigación va a valer para esto, pero no va a valer para todo tipo de hormigones. Probablemente el comportamiento sea el mismo, probablemente, pero no puedo afirmar que es una verdad absoluta, lo que yo encuentre, ¿no? Entonces, de por ahí el comportamiento es diferente para hormigones con agregados de canto angulosos, chancados, o de por ahí para hormigones de alta resistencia, ya que tienen cantidad alta de cemento o tienen relaciones agua-cemento bajas con aditivos reductores de agua, puede que este aditivo adicional no funcione y no mejore, o al revés, que mejore más todavía la durabilidad. Entonces, esta mi investigación está limitada a lo que yo voy a plantear en la misma investigación, ¿no? Y no puedo generalizar para todos los casos, eso tiene que entenderse. Puedo tener una idea, efectivamente, obtener criterios al respecto, pero para todos los casos debería haber otro investigador que aplique este mismo método o similar para encontrar conclusiones particulares para otros tipos de condiciones. Ahí viene digamos, el orden o la secuencia de las investigaciones, ¿no? Bien, entonces entendido esta definición de método científico como tal, podemos describir en esta gráfica los pasos de este método. Básicamente todo comienza de la realidad, ¿no? De la realidad problemática, aquí le ponemos colocado porque, claro, queremos hacer ciencia, queremos generar conocimiento para resolver problemas, ¿no? Ahí nace esta motivación. Conocer por conocer no está tan bien justificado. Conocer para entender la realidad y resolver problemas, ahí plenamente viene la justificación de la ciencia. En este caso, el método científico parte de esta realidad. Tiene que haber una reflexión, en la cual podamos observar un fenómeno particular, que tenga un problema, por ejemplo, que quiera resolverse, y bajo esta observación general, y sobre una base obviamente teórica existente, ya hacer un planteamiento del problema,
que es plantear, es describir esta realidad problemática y ponerla y redactarla en un documento. Eso es plantear el problema. Y posteriormente hacer la pregunta de investigación. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es la formulación del problema. Una cosa es plantear un problema, o sea, describirlo, poner antecedentes. Otra cosa es redactar la pregunta de investigación, formular de una manera concreta, en palabras sencillas, cuál es el problema de investigación, ¿no? Obviamente es consecuencia del planteamiento, ¿sí? Es la parte inicial. Una vez tengamos formulado el problema de investigación, se pasa a formular una posible hipótesis. La formulación de la hipótesis, obviamente, como les decía, se hace en base no de una decorazonada, sino se hace en base al conocimiento existente, a datos, a la observación, a la reflexión. Y esta hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación, es como la solución al problema que hemos planteado, que hemos formulado. Esta hipótesis posteriormente se la debe demostrar. Se debe demostrar si es, en este caso, si verdadera o si es falsa, o si es parcialmente verdadera. En algunos casos es así. Y posteriormente, en base a esta demostración empírica, la real, redactamos las conclusiones. El método científico sigue estos pequeños pasos. Es observación, reflexión, planteamiento y formulación del problema, formulación de la hipótesis, demostración de la hipótesis y sus conclusiones. Dentro de todo este proceso hay actividades, podemos decir así, que tienen que hacerse, ¿no? Pero lo fundamental, el esqueleto base del método científico es el que estamos planteando, ¿sí? Obviamente, este método científico no es rígido, o sea, no es que sigues necesariamente este procedimiento, ¿no? O sea, es ir de izquierda a derecha hacia abajo, sino que dentro de la misma ejecución, la misma redacción, uno tiene que ir volviendo y revisando, ¿no? Un paso fundamental para plantear el problema, para formular la hipótesis y para demostrar la hipótesis, en este caso ver de qué manera se va a demostrar la hipótesis, ver las estrategias, es lo que se conoce como el marco teórico. El marco teórico es la base sobre la cual el conocimiento actual o el estado del arte actual que se conoce de este fenómeno, de este problema. ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué investigaciones se han hecho? ¿Qué literatura existente se tiene que explica o que se aboca a esta realidad problemática que queremos nosotros resolver? En base al conocimiento actual, obviamente que eso es variable, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una investigación ahora 2022 que en 2025, seguramente que va a cambiar el conocimiento, o se va a perfeccionar. En base de eso, planteamos el problema, formulamos la pregunta y formulamos la hipótesis, ¿no? No podemos pensar de que solamente agarrar y pensar en que es observar y colocar esto y redactar. Eso está mal. Todo nace de la investigación, de la revisión de documentos principalmente. Y en este proceso, obviamente a un principio, la revisión de los documentos va de menor a mayor. Puede ser que yo aquí esté revisando 5 o 6 documentos, vaya con esos documentos y con la observación plantee un problema, formule la pregunta y ya al ir avanzando recae más información y la vaya analizando, revisando y puede ser que al tener más conocimiento, más criterio de la problemática en cuestión, tenga que volver y hacer algunos ajustes o cambios en este planteamiento. Claro, a medida que vamos avanzando en la revisión documental podemos encontrar información útil que después nos ayude a ajustar o modificar la pregunta de investigación, ajustar o modificar la hipótesis de investigación o la manera en la cual vamos a demostrar la hipótesis, ¿no? Entonces eso es algo que tiene que entenderse de esa manera, que no es secuencial, sino que puede ir siendo flexible en la medida de que consigamos tener mayor comprensión o mayor información que de por ahí a un principio no teníamos a la hora de hacer el planteamiento inicial. Entonces este método es flexible, si bien sigue esta secuencia, es flexible y está sujeta a ajustes, ¿no?
Entonces, eso sería en cuanto a los pasos fundamentales del método científico. De manera adicional, cuando hagamos, por ejemplo, nuestro perfil de investigación, el protocolo de investigación, vamos a seguir este procedimiento, ¿sí? Vamos a identificar un problema, lo vamos a plantear, vamos a hacer la pregunta de investigación, y ya ahora entre la pregunta y la formulación hay algunos puntos que vamos a ir redactando. Por ejemplo, vamos a colocar los objetivos de la investigación, ya sea general y específicos, vamos a colocar el alcance y las limitaciones de la investigación, posteriormente colocaremos recién lo que sería la formulación de la hipótesis, y ya en la redacción del documento, pese a que estamos viendo ya teorías, viendo literatura, pondremos un capítulo denominado marco teórico, que ahí vamos a colocar toda la información que hemos ido recabando y que es relevante para la investigación que vamos a realizar. Y luego del marco teórico deberemos colocar de qué manera vamos a demostrar la hipótesis. Y esa manera es el que se conoce como diseño metodológico. Vamos a colocar con qué procedimiento, con qué herramientas, con qué instrumentos vamos a tratar de demostrar nuestra hipótesis. Y posteriormente, luego de este capítulo, colocar todo lo que serían sus formularios o sus, en este caso, en la manera de procesar la información para posteriormente generar las conclusiones de la investigación. El perfil concluye hasta lo que sería el diseño metodológico final y posteriormente ya lo que sería, por ejemplo, las referencias bibliográficas que hemos utilizado para el documento. Ya las conclusiones se las va a hacer pues cuando hagamos nosotros nuestra tesis, ¿no? O sea, cuando ya pongamos en marcha. Entonces, al hacer el protocolo o el perfil, vamos a aplicar esta metodología que la vamos a plasmar en un documento de entre 15 a 30 fojas, que va a ser la base o va a ser la planificación para que vayamos en taller 2 ya a ejecutar lo que dice ese protocolo, que dice ese perfil. Y lo vamos a poner en práctica y se va a ejecutar. Obviamente, todo lo que se planifica, se prevé, no necesariamente ya a la hora de ejecutarse es perfecto. Puede que ya a la hora de hacer, por ejemplo, algunas de nuestras demostraciones, algunas de nuestros procedimientos, tengamos que hacer algún ajuste por algún problema que hayamos tenido o por algo que hemos previsto. Y ese ajuste se lo va a tener que hacer sobre la marcha. Pero la idea de tener un protocolo de investigación, un perfil ya totalmente pensado, analizado con esta metodología, nos debe llevar ya a tener una investigación, ya en la ejecución de la investigación, perdón, mucho más organizada y prácticamente que nos lleve al fin, o sea, a llegar a las conclusiones y a redactar la tesis, ¿no? No tener este perfil, no tener el método científico aplicado a ese perfil, nos iría a hacer un análisis y hacer en este caso un trabajo sin guía, sin luz, y poder ir por las ramas e ir investigando, acumulando información sin tener un norte y sin poder llegar a concluir con nuestra tesis, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? A veces uno comienza, hay gente que comienza a investigar y al principio quiere investigar una cosa muy grande y plantean algunos objetivos que son incoherentes o inalcanzables y usa teoría que de por ahí no es tan aplicable de manera muy puntual a este problema, una teoría muy general, y se va complicando y ya cuando ejecuta la investigación no sabe qué hacer, se va por las ramas, no tiene un norte. Eso que se conoce como que en un bosque tú tengas un sendero definido y no tengas, por ejemplo, en la noche una antorcha o algo que te ilumine. Tú caminas a ciegas, ¿no? Y puede ser que llegues a algo o puede que no llegues o que tardes mucho tiempo en llegar a alguna conclusión. Mientras que esta metodología, este método científico es como la luz, es como la guía que te lleva del punto A al punto B, que te lleva a encontrar una posible solución a tu investigación y da por hecho que eso se va a hacer de una manera organizada, metódica, planificada. Y es de ahí viene la importancia pues de aplicar el método científico. Y ustedes lo van a aplicar con seguridad para hacer su tesis o proyecto de grado. Ahí con algunas observaciones, que en proyecto de grado está centrado más a un objetivo que a una hipótesis. Aquí en método científico lo fundamental, el corazón es
la formulación y demostración de la hipótesis, que es la parte nuclear o central de una investigación. ¿Alguna pregunta de este método científico, como lo hemos descrito? ¿Alguna pregunta o duda, chicos, que tengan del método científico? ¿Se entiende? Si de manera general estamos explicando este procedimiento, ¿hay algún comentario, alguna duda que tengan acerca de lo que es el método científico? Está claro. Y ya. Estamos ya sobre la hora, chicos, que tienen clases de mecánica de suelos aplicada. Quedemos acá. Yo alguna información más les voy a poner en nuestra plataforma, específicamente del método científico, que quiero que vayan revisando y vean la importancia de aplicar, no solamente para su tesis, también para su vida futura como ingenieros civiles. No me refiero a que ustedes van a ser científicos, no todos van a ser investigadores, ¿no? Pero en el día a día, en el trabajo de un ingeniero, es muy bueno seguir este proceso, seguir un procedimiento organizado, ordenado, riguroso, que seguro que te va a llevar al éxito profesional, ¿no? Es bien deseable tener un profesional que sea ordenado, organizado, analítico y que pueda solucionar los problemas, por ejemplo, en una obra. Los problemas técnicos que puede haber en una obra no se resuelven por intuición, por corazonada, porque ahí hablamos de problemas que ante un error pueden costar mucho dinero, pueden llevar en este caso inclusive a una falla que puede conllevar la vida de los trabajadores o del mismo ingeniero o de las personas que van a usar el proyecto. Entonces, para dar una solución respaldada, hay que seguir cierto proceso, y lo mejor, yo les aconsejo, seguir el método científico, que nos va a llevar a tener mejores competencias como ingenieros. Eso como una guía o como una recomendación. ¿Sí? La clase siguiente vamos a avanzar en el punto específico del método científico, viéndolo más a detalle. ¿Sí? Muy bien, nos vemos el día martes. Muchísimas gracias.